Si hay una montaña, vas y la subes. Si ves un río, te arriesgas y lo cruzas. Si el camino es pedregoso, sigues y no le echas la culpa. Si hay que trabajar día y noche, trabajamos día y noche. Ese es el espíritu del emprendedor chileno. Y si las pymes no vienen a nosotros, nosotros vamos a las pymes. Aquí comienza Chile al Hombro, el show de los emprendedores de la Metro. Grandes historias y testimonios que inspiran, con las voces de miles de chilenos y chilenas que están construyendo un país mejor. Aquí nos lanzamos. Ahora nadie nos para. Ya estamos embarcados con Chile al Hombro, el show de los emprendedores. Con la conducción de uno que sabe, el periodista y director ejecutivo de la Multigremial Nacional, Álvaro Izquierdo. Se abren las cortinas del mejor emprendimiento de la Metro. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Chile al Hombro, el show de los emprendedores de Chile. Soy Álvaro Izquierdo y como ya saben, los acompaño todos los días sábados, justo al mediodía, para hablar de emprendimiento, de emprendedores y emprendedoras que son las que hacen mover nuestro país. Acá en Chile al Hombro hablamos de políticas públicas, conocemos la historia de vida de los emprendedores, de quienes se atreven a emprender y siempre obviamente con la mejor música. Recuerden que pueden escucharnos en Santiago en la 95.9, en Villarrica y Pucón en la 91.5, en Temuco y Padre Las Casas en la 94.3 y también en la metrofm.cl y la Metro FM en YouTube. Si quieren participar del programa, si están emprendiendo, si tienen una buena historia, pueden también escribirnos a nuestro WhatsApp 569-3188-2414. Y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales en la Metro-FM en Instagram y la Metro-FM en Twitter. Hoy día vamos a hablar de un tema tremendo, por eso estamos con dos grandes invitadas. Vamos a hablar de mujeres y emprendimiento, mujeres y trabajo, brechas en distintos sentidos. Y es por eso que primero quiero entregarle algunos datos. El GEM indicó que Chile continúa progresando en la disminución de la brecha de género. Sin embargo, los expertos enfatizaron que se necesita aún más apoyo para reducir la brecha de género. 1 de cada 3 chilenos entre 18 y 64 años empezó un nuevo emprendimiento y desde la perspectiva de género, por primera vez, prácticamente se igualó la actividad emprendedora entre hombres y mujeres en etapas tempranas. Esto quiere decir que los emprendimientos liderados por mujeres mostraron un gran crecimiento, efectivamente. Sin embargo, hay una mala noticia y es que ese incremento se explica principalmente por una escasez de oportunidades en el mercado laboral. A esto se suma un dato que no es menor. La escasa rentabilidad es la principal causa de discontinuidad de los emprendimientos femeninos en nuestro país. Por eso entonces es clave incentivar más emprendimientos femeninos, educar y capacitar a las mujeres emprendedoras, flexibilizar nuestro mercado laboral, que es algo que vamos a tocar ahora, y también mejorar la legislación para avanzar en una autonomía real de las mujeres. Para hablar de todos estos temas y mucho más, estamos hoy día con dos tremendas invitadas. Gracia Dalga Larrando, ella es periodista emprendedora y fundadora de GUMAP. ¿Cómo estás, Gracia? Bien, Álvaro, muchas gracias por la invitación. Y también estamos con la Francisca Yuneman, abogada, cofundadora y presidenta ejecutiva de Chile Mujeres. ¿Cómo estáis, Fran? Bien, y tú, Álvaro, muchas gracias por esta invitación. Oye, primero, gracias a ustedes por estar aquí en el emprendimiento de la Metro, en la Casa de los Emprendedores. Justamente es Chile al Hombro, el show de los emprendedores de Chile, porque los emprendedores nos echamos Chile al hombro y lo empujamos con mucha fuerza. Somos el motor del país. Bueno, nosotros Álvaro, somos las dos emprendedoras. Pero por algo están aquí, pues. Sí, no solamente para dar trabajan con mujeres, para mujeres, y además yo sé que son las dos emprendedoras, así que por eso están invitadas. Así que de verdad que muchísimas gracias. Oye, quiero partir provocándola un poco. Este trabajo es para hombres. Son el sexo débil. Calladita se ve más bonita. Corres como niña. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Ser mamá es lo más lindo de ser mujer. Bueno, algo habrá hecho. Se la buscó por andar vestida así. No hay que entenderlas, hay que quererlas. No, igual yo ayudo a mi señora en la casa. Fran, ¿qué opinas de toda esa frase? A palabras necios oídos sordos. Punto. Nada más que comentar. Gracias. Bueno, son sesgos inconscientes que nos han rondado muchísimo tiempo y que en realidad hay que deconstruirlos de alguna forma. Así que bueno, tocan muchos temas, o sea, toca temas no solo de creencias limitantes, de lo que podemos y lo que no podemos hacer, de los roles de género, sino que también toca temas incluso de acoso. Entonces, como tener ojos
todas estas frases que realmente quieren decir, que realmente nos transmiten. Y que son frases que también metidas en el subconsciente colectivo, no solo en Chile, sino que en distintos países también, ¿o no? Bueno, esas frases son reflejo claramente de la cultura de un país. Y bueno, obviamente que son frases lamentables, entonces ojalá es que no se repliquen en ninguna parte, digamos. O sea, yo creo que cada vez hay más vergüenza de decirla, en todo caso. Sí. Puede que lo sigan creyendo, pero por suerte ya no se atreven tanto a decirla. Van de salida, afortunadamente. Van de salida, algunos por convicción y otros porque ya saben que es impresentable, ¿no? Funa, redes sociales, por temor, ¿no? Sí. Claro. Cancelación. Cancelación. Hay mucho de eso también. Oye, Fran, ¿crees tú que en Chile se está reduciendo realmente la brecha de género? ¿O falta mucho para eso? No, falta mucho para eso. Hemos ido avanzando, pero Chile tiene una brecha de género feroz en materia laboral y en materia de emprendimiento también, que es una rama más del desarrollo laboral, es justamente el emprendimiento. En Chile a veces se nos olvida que menos de la mitad de las mujeres tiene un trabajo remunerado. Y muchos de esos, ¿cierto? Son trabajos que ya llegaron prácticamente al 30%, no prácticamente, llegó al 30% de la informalidad, o sea, de esa menos de la mitad, 30% son informales. En el caso del emprendimiento, el 70% de los emprendimientos de mujeres son informales. Y si que nosotros nos vamos y no solamente hacemos la división en el fondo entre hombres y mujeres, sino que también entre las mismas mujeres, nosotros tenemos realidades tan diferentes según el quintil de ingreso al cual la misma mujer pertenece. O sea, las mujeres del quintil de mayores ingresos tiene un 76% de participación laboral y la de menos ingreso no alcanza ni siquiera el 30%. Entonces, no solamente siempre los indicadores laborales hay que distinguirlo por género entre hombres y mujeres, sino que también entre las mismas mujeres tenemos brechas muy dolorosas. Oye, ¿y cómo se explica un poco eso? Me imagino ciertas razones, pero me gustaría escucharlo un poco más de ti, de por qué el último quintil en el fondo tiene menos acceso. ¿Cuáles son un poco esas variables que van influyendo a nivel social, a nivel diario, en términos operativos, incluso en las casas, que cuesta más? Bueno, porque tienen menos redes de apoyo. O sea, cuando se dice el anuncio, ¿cierto?, este proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Cuidado, eso es algo que es muy importante. Esas mujeres no tienen derechos a la cuna, porque en general no trabajan en empresas con 20 o más mujeres contratadas. Por eso es tan importante que el proyecto de ley de Salacuna salga desvinculando el costo de Salacuna en la contratación de mujeres y dándole el derecho a todas las madres y padres, independiente del tamaño de la empresa a la cual trabajan este derecho. Y también porque son mujeres que tienen ingresos más bajos. Entonces, cuando tú sales a trabajar fuera de tu hogar, hay ciertas labores que tú tienes que contratar de alguna manera o que necesitas también tener ayuda. Uh-huh. Cuando tú tienes ingresos tan bajitos, no se justifica. Por eso también lo que es la equidad salarial no solamente es una herramienta de justicia, sino que también es una herramienta de empleo para las mujeres. Y eso es algo que se pone muy poco sobre la mesa. Quiero poner un poco el detalle de algo que dijiste, que yo lo he escuchado mucho, de muchas personas. Claro, voy a salir a trabajar, me pagan, da lo mismo, me pagan muy poquitito, entonces entre lo que voy a gastar en transporte, en pagar a una persona para que cuide quizás al niño en la casa y simplemente la ecuación no te da. O sea, que hay debiendo plata en el fondo, no claro. Ganáis. Un poco se trata de eso, ¿cierto? Y la pobreza tiene cara de mujer, ¿no? Que es como la frase, la pobreza tiene cara de mujer, que es la frase que también se dice mucho, ¿no? Claro, y en el fondo, si es que tú tienes brechas de género y tienes ingresos bajos, por más que los ingresos sean bajos de una familia, quien tiene los ingresos más bajos es quien renuncia al trabajo remunerado. Y alguien se tiene que hacer cargo de eso. Y por eso todo esto es generar un verdadero sistema nacional de cuidado, junto obviamente con condiciones de corresponsabilidad parental y adaptabilidad laboral en lugar de trabajo, sala cuna primero, segundo y tercero, y equidad salarial son las herramientas, sí, pero claves.
De hecho, Fran, tú dijiste, debemos devolverle a las mujeres la libertad de ser madres y tener a la vez un trabajo con ingresos propios. Sin embargo, 1 de cada 3 mujeres nomás en Chile puede sostenerse económicamente. Entonces, es un poco también contradictorio eso. ¿Cómo lograr revertir esa situación? Es que nosotros con las tasas de natalidad que estamos teniendo en Chile, que es de 1.3 Vamos a tocar ese tema. Niños, entonces lo dejamos para después porque... como tú quieras. No, lo que pasa es que el gran tema, yo creo que el gran dolor que hay es que a la mujer se le está poniendo frente a la decisión entre autonomía, entre libertad y maternidad. Esa es la gran tragedia, porque el trabajo remunerado es la puerta a la libertad, la puerta a la dignidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de por qué las mujeres no están teniendo niños, es justamente porque al estar los trabajos remunerados está siendo tan difícil, sobre todo de menores recursos, como ya vimos, tan difícil poder trabajar y tener apoyo en el cuidado, que finalmente no es un tema de que quieran, probablemente, como se ha dicho, que son ya generaciones mucho más egoístas, sino que es algo sumamente profundo. Estamos haciendo elegir a las mujeres entre libertad y maternidad, y eso va a requerir una transformación social muy profunda. Oye, gracias. La brecha salarial entonces atenta contra la real libertad de las mujeres. Eso parece ser un hecho, según lo que estamos conversando y según todos los datos. ¿Qué rol cumple en ese sentido la empresa privada? No, un rol claramente decidor. O sea, las organizaciones hoy día son quienes nos van a poder ayudar a impulsar a que cumplamos este objetivo de desarrollo sostenible de lograr la igualdad de género al 2030, que es un objetivo que se ve súper difícil de dimensionar. Pero nosotros vemos que hay un gran dolor de las organizaciones. O sea, nosotros hoy día trabajamos con más de 100 grandes corporaciones, empresas, con las que acompañamos en capacitaciones, en mentorías. O sea, realmente se está tomando muy en serio el cómo hacer para que ese pipeline, o sea, tener a las mujeres habitualmente en los cargos más bajos, porque eso es parte de este fenómeno del techo de cristal, y que vayan avanzando, lograr que vayan avanzando y que no las vayas perdiendo en el camino, a propósito del tema de la maternidad, y en realidad de distintas causales, la falta de corresponsabilidad, que te ofrecen un cargo más alto pero no lo quieres tomar, porque en realidad en tu casa tienes esto que se le llama la doble jornada, o sea que tú en el día trabajas en tu pega formal, digamos, y después en la tarde tienes que llegar a seguir trabajando en tu casa. Entonces, todo eso hace que se dificulte y evidentemente hay muchas organizaciones, o sea, nosotros trabajamos con muchas que son multinacionales, entonces, que viene el mandato desde sus países. Están más avanzadas por lo demás, más ¿no? avanzadas, o sea, bueno, también empresas chilenas que son multinacionales también, que ven como esto es una tendencia a nivel global. Pero claro, yo creo que a nivel de empresas, de organizaciones más pequeñas, no sé si es algo que está como una prioridad. Y obviamente cuando hay un tema de economía que no está tan alto, es algo que quizás no se toma como prioritario. Oye, ¿qué otros elementos, además de la corresponsabilidad y del tema de la brecha salarial, existe hoy día? ¿Cómo para entender? Bueno, nosotros trabajamos mucho el fenómeno del techo de cristal, que... Cuéntanos de eso, Ya, bueno, y acá como que la historia, cuando decía la Fran que éramos las dos emprendedoras, yo me fui a estudiar, primero trabajé como periodista, trabajamos juntos con Álvaro, muchos años, y luego postulé a estudiar políticas públicas afuera, y cuando llegué a estudiar en Estados Unidos éramos mujeres las que estábamos estudiando, y los hombres nos estaban acompañando, entonces como que la historia ahí es un poco distinto a lo habitual, y para un desafío de la decana de políticas públicas, de encontrar una problemática social, nos centramos en este fenómeno del techo de cristal, que es que nos dimos cuenta que en Chile apenas había un 5% de empresas que tenían mujeres gerentes generales. Y eso fue el 2015, ¿eh? Si uno va de nuevo a la cifra hoy que tiene el Foro Económico Mundial... ¿18? No, sigue siendo igual, sigue siendo un 5%. O sea, en nivel de gerencia general no se mueve, en nivel de directorio sí se ha movido un montón. Y genial, porque ya ha llegado al 20% de la empresa IPSA, pero que igual no está lejos de ser paritario, pero 5% en gerencia general es brutal. Y ahí entonces, y nos comparamos con otros países de la región, y Argentina tenía un 8, pero después uno va a Colombia, Perú tienen 19, 20, entonces algo pasa también en Chile. Y claro, entonces indagando en cómo
¿Cómo pasaba esto? Bueno, hay un fenómeno que se llama el techo de cristal. Y el techo de cristal es este fenómeno estudiado por la psicología y la sociología que habla de las barreras que tienen las mujeres para ir llegando a estos altos cargos, ya sea en su carrera profesional o también como líderes de negocio. O sea, que tu negocio finalmente, claro, no sea informal, no sea una persona nomás, tú misma, digamos, la que el negocio, sino que tú puedas contratar más personas y que sea todo esto de manera legal. Bueno, entonces... En este fenómeno del techo de cristal hay distintas causales y está el hecho de que hay falta de corresponsabilidad en el hogar y ahí la Universidad Católica tiene esta radiografía del hombre cero que es que no y que es terrible, uno se ríe un poco pero es terrible. Pero ¿de qué se trata un poco? Después andemos en eso también. Claro, te habla de que el 71% de la población masculina en Chile hoy le dedica 0 horas a las tareas escolares. 0 horas, y el 57% le dedica, el 57% de la población masculina, o sea, todo el hombre en Chile, le dedica 0 horas al cuidado de dependiente. Entonces, ¿qué pasa? Que esa carga automáticamente se le traspasa a la mujer y esa es la falta de corresponsabilidad, que la mujer tiene que trabajar mucho en el hogar, en realidad. Este trabajo no remunerado, que se llama. Y en eso, entonces, tú pierdes oportunidades de avanzar, ya sea en tu carrera profesional o en tu negocio, y eso es una limitante de este fenómeno del techo de cristal. Está el que tenemos menos referentes, tenemos menos modelos a seguir, menos tías, mamás, hermanas que hayan llegado a un cargo de responsabilidad. Entonces, nuestras expectativas desde que somos pequeñas son bajas. O sea, nadie nos dice tú vas a ser la líder, la jefa, y eso desde que somos chicas claramente nos genera una expectativa más baja. Está el que tenemos menos redes, hacemos menos networking, generamos menos instancias de crear vínculos profesionales con otras personas por todo este tema más de la carga. Y por último está encerrar, entre comillas. Sí, de correr de la pega a la casa, claro. De la pega a la casa de la pega. Y finalmente están los sesgos inconscientes, que era lo que hablábamos al principio. Las frases, todo esto de cuál es el rol del hombre en la sociedad, el rol de la mujer en la sociedad. Entonces, cuando la mujer entra fuerte al trabajo, como que se genera un cortocircuito a nivel de cerebro, que son estos atajos mentales. Y lo mismo cuando el hombre se empodera en el hogar, que a nosotros eso también nos duele mucho, que cuando el hombre se toma sus días de postnatal es mal visto, y eso que no son tantos, o sea, son 5 días nomás. O cuando... son muy pocos los que se lo han tomado. Sí, muy poco. O sea, claro, los que se han tomado, bueno, es que es como una extensión del postnatal parental. Pero bueno, esos son los sesgos, o sea, esos son las causales de este fenómeno del techo de cristal, y eso es lo que trabajamos mucho dentro de las empresas con las organizaciones. Oye, heavy el dato de los 50 y tanto % de los hombres que no tienen nada que ver con el cuidado. O sea, lo encuentro súper heavy. Estoy fuera de eso, por suerte. Yo estoy muy metido en mi casa. No, si no, no estaríamos así no acá estarían acá en el programa. Es verdad. Oye, Fran, hay un estudio de Mujeres de Alta Dirección de RedMat que dice que la mayoría de las mujeres emprende porque quiere compatibilizar el trabajo y familia. Justamente lo que estamos hablando. O sea, busca eso como una alternativa. En cambio, el hombre busca algo muy distinto, que es tener como un sustento económico o una seguridad económica en caso de despido o de que pase algún tipo de cosa en el trabajo. De nuevo, esta incongruencia de lo que busca la mujer, pero que hoy día no lo puede tener en Chile. Tú hablaste un poco de la legislación, hoy día todas estas leyes y todo, pero hay un cambio también en base a lo que dice la Gracia, muy profundo que hacer, que tiene que ver con estas concepciones quizás equivocadas, con estas, claro, rupturas mentales cuando la mujer entra y tiene mucho protagonismo laboral, en que el hombre se atreva a tomar el postnatal, en que el hombre se atreva a quedarse en la casa un día o incluso se atreva a pedir permiso para cuidar a los niños. Es casi que mal visto, es raro, te da vergüenza, te molesta, no tengo idea. ¿Cómo cambias eso tan profundo? Bueno, un tema con el postnatal, que yo creo que este derecho, que es un derecho irrenunciable, además que tiene el padre a los 5 días después de que nace su hijo o su hija, yo no sé si se puede llamar postnatal propiamente tal. Yo creo que en Chile no existe el postnatal para el padre, ¿ya? ¿Por qué? De partida, porque 5 días de permiso pagado por la empresa, donde el Estado tampoco subsidia diferencia postnatal maternal. Además que no es que los padres se lo quieran tomar o no, es un derecho irrenunciable. La empresa incumple si es que el hombre no se toma esos 5 días. Y después que el postnatal parental, que son estas semanas del postnatal de la madre que se pueden transferir al padre, tampoco es un derecho que tiene el padre por sí mismo. Ese que los dos tienen trabajo formal y los dos han cumplido con los requisitos, ¿cierto? O sea, ella va a tener postnatal, caso que sea independiente, con ciertas cotizaciones en determinado periodo, pueden acordar que lo tenga el padre, pero si es que ella no tiene un trabajo formal, el padre no tiene la posibilidad de tener postnatal parental. Entonces,
Para mí, o sea, nosotros consideramos que en Chile no existe realmente un postnatal para el padre. Eso en cuanto a como a la pobreza que tenemos desde el punto de vista de nuestra legislación. Además, Fran, perdón, el tiempo, los que hemos sido papás, tenemos la suerte de ser papás, sabemos que días o semanas es súper insuficiente para estar con los hijos recién nacidos. Se requiere una cantidad de tiempo impresionante y sobre todo, bueno, estar en la casa y hay, más que ayudar, sino que estar presente todo el día. Así. Es una cuestión heavy, ¿cómo requiere tiempo? Bueno, nosotros hoy día, estábamos esta semana, estábamos en el comité de Red Activa, que es una comunidad de empresas que tenemos Chile Mujeres junto con la Tercera y en colaboración con Price, la consultora. Y nosotros hacemos le aplicamos un instrumento desarrollado por Chile Mujeres, que es un verdadero escáner con todos los indicadores, cumplimiento del marco legal, uso de las posibilidades del marco legal, buenas prácticas. Y es impresionante cómo esta comunidad entrega días a los padres para después del nacimiento de uno de sus niños. Entonces, la buena noticia, y que por favor que las empresas lo hagan, es que en Chile todo lo que es el derecho del sector privado, tú puedes hacer lo que quieras por sobre la ley. Entonces tú puedes entregar más días y hay empresas que tienen este tipo de política y la verdad es que después tienen que ser, idealmente que sea no sea voluntario, o sea, que se lo toman sí o sí, porque si no, como decía la Gracia, de repente los compañeros te empiezan a mirar medio mal, porque igual de repente se te recarga la pega del resto del equipo. Sí, entonces no darle la opción. Y la evidencia y la experiencia de estos padres es muy, muy importante. Yo te quería contar algo a raíz de ese estudio que tú citaste de RedMat, que es una red que también encuentro que hace un trabajo atómico con las mujeres ejecutivas y de alta dirección, y complementando lo que tú citaste, ese estudio, nosotros, Chile Mujeres y CADEM, hicimos para el Día del Trabajo este año una encuesta de opinión y preguntamos hartas cosas. Y le preguntamos al hombre y a las mujeres, si usted tuviese la posibilidad de trabajar de forma dependiente, con contrato, en una empresa o institución, ¿estaría dispuesto? Y el 74% de las mujeres dijo que sí, y el 91% de las mujeres jóvenes dijo que sí. Es decir, el emprendimiento no puede ser el plan B frente a la posibilidad de un trabajo dependiente como lo que estamos viendo, donde, como comentábamos al principio, Álvaro, que un 70% se desarrolla en la informalidad. Entonces, el emprendimiento está haciendo el descarte ante un mayor desempleo que estamos viendo femenino. Eso es. Ojo, porque las cifras del INE dijeron, no, es que el desempleo en Chile disminuyó, el desempleo total disminuyó porque el desempleo de los hombres disminuyó, pero el femenino aumentó. Estamos en un momento, nosotros el Zoom de Género, que es el informe laboral mensual que hacemos junto al Observatorio de Contexto Económico de la UDP, que lidera Juan Bravo, y la Cámara de Comercio de Santiago, vamos a ahondar sobre el desempleo femenino, porque está pasando piola, es algo que es muy preocupante el nivel de aumento que tuvo. No, a nivel gremial, a nivel, digamos, claro, de academia, efectivamente se dijo que había en el fondo mejorado la tasa de desempleo, pero efectivamente no así, porque fue en base a la destrucción de la formalidad y a creación de informalidad, básicamente, y dentro de esa creación de informalidad, obviamente la va a afectar la mujer. Es un poco el camino que entiendo que es lo que tú estás mencionando, y efectivamente es así, es grave y obviamente es de toda preocupación. Oye, gracias. Lo que estaba hablando la Fran, normalmente las políticas se enfocan en la mujer, ¿cierto? Corresponsabilidad tiene que ver con hacer políticas para el hombre. ¿Qué otras cosas se podrían hacer en ese camino? Bueno, pensando también en el público de las emprendedoras que nos está escuchando, o sea, yo creo que hoy día, bueno, es clave nosotros solo saber que tenemos este apoyo hoy día de Corfo. Nosotros somos red de mentores de Corfo, y hay distintas organizaciones que proveen hoy día en Chile un apoyo a la emprendedora mujer. O sea, el hecho de contar con Corfo es una institución que no existe en ningún otro país, digamos, donde por tener un emprendimiento femenino, a ti, liderado por una mujer, te van a dar más posibilidades de ganar recursos. Entonces, yo creo que es súper importante transmitirles ese mensaje también a las emprendedoras. Pero sí, bajo el punto de lo que dice la Fran, de que no sea esto un plan B o pensar que yo voy a tener más flexibilidad,
por tener un emprendimiento. O sea, un emprendimiento tiene que tener un modelo de negocio, tiene que tener una idea de que yo, cómo lo voy a escalar, crear ahí un sentido de identidad. Entonces, todo eso hoy día, nosotros con lo que vemos, porque tenemos, con los 5 años que llevamos siendo red de mentores de Corfo, que hemos apoyado... Red certificada, además. Sí, es que somos la única red, son 12 que tienen este apoyo de Corfo para apoyar el emprendimiento en Chile a través de la mentoría, pero somos las únicas que tienen el foco con mujeres, negocios liderados por mujeres. Y nuestras mentoras de nuestra red, que son 300, ellas van aportándole, en este caso las van apoyando. Y hemos apoyado a más de 250 emprendedoras durante estos 5 años. Y lo que hemos visto es que, claro, ellas están en un nivel más avanzado. Entonces, estábamos hablando de que, bueno, quizás no hacen tantos negocios. Bueno, nosotros justo apoyamos a las que tienen estos fondos Corfo, en que ya su negocio... avanzaron cierto camino ya. Avanzaron cierto camino y que su desafío principal hoy día están generando ventas, pero quieren escalar su negocio. Y sí, a nosotros, como lo que nos llena de orgullo, es que se han mantenido en el tiempo. O sea, hay una tasa de deserción desde que partieron de un 20-25%, que no nos parece tan terrible, porque significa que tienes todo el resto que sigue hoy día con sus negocios, que sigue creciendo, digamos. Entonces, eso para nosotros hoy día es muy importante hacer un apoyo al emprendimiento femenino, tener también en cuenta de que nosotros lo que vemos que también de los dolores principales que tienen ellas cuando hacemos talleres son el flujo de caja, por ejemplo. O sea, sí. Cosas que son súper, no sé si básicas, pero en realidad que una emprendedora sí la líder del negocio tiene que dominar. Entonces, o que el modelo de negocio esté bien hecho el pricing, de cuánto cuesta más allá de tu producto, tus horas hombre, todo. Muchas veces no cuantifican ni la hora hombre, exacto. ni los traslados. Bueno, horas mujeres en otro caso. Pero no, en general digo los emprendedores, eso es un fenómeno muy heavy. Perdón, un paréntesis, la Multigremial Nacional hizo un levantamiento a propósito de lo que dijiste de la contabilidad y ver un poco tus finanzas. Y casi el 70% de todos los encuestados, fue una muestra a nivel país, bien significativa, y sé que cerca del 70% no sabía cuánto ganaba o perdía a final de mes. Claro. Sí. ¿Cómo estás? No, me fue bien, acabo de hacer una venta de 500 lucas. Entonces terminé bien el mes y después empecé a preguntarle, bueno, ¿y cómo llegaste a su producto? ¿Cuánto demoraste en fabricarlo? ¿Y quién lo entregó? ¿Y cómo hiciste los despachos? Y empecé a anotarle y bueno, y al final que resulta que perdió 300 lucas, ¿me cachai? Y estaba con la sensación de que había ganado. Y es un fenómeno muy gay. Sí, sí. Claro, y eso Álvaro, coincide ese 70% exactamente con el mismo 70% que nosotros vimos la informalidad finalmente los microemprendimientos que vimos en el último Zoom de género, que es este informe laboral mensual, porque el 98% de los emprendimientos en Chile son microemprendimientos. Ese es un dato, es como el primer dato que debiésemos tener cuando hablamos de emprendimiento. O sea, solo tienes un 2% que no es micro. Claro. O sea, entonces son chiquititos. Lo que pasa es que ahí, en el fondo, tú tenías 1.180.000 empresas formales, pero se le suma otro 1.000.000 y algo, en el fondo, que da ese número total que tú estás diciendo el global, pero cuando le sumas eso son todos informales, son los por cuenta propia, en el fondo. Y los por cuenta propia son en su enorme casi todo, son microempresas. Entonces, por eso llega a ese número de casi 100%. Claro, y ahí, todo esto en base, en el fondo, nosotros, de datos procesados del INE. Y eso, lo que dices tú es que al final creen que no saben si ganan o pierden, porque justamente la informalidad en el emprendimiento está porque, a diferencia, ¿cierto?, de los trabajos dependientes, que si tú no tienes cotizaciones de pensión y de salud, los independientes, que serían los emprendedores, es si tú no iniciaste tu actividad en el servicio de puesto interno y no llevas una contabilidad separada de tu hogar. Entonces se mezcla en el fondo el emprendimiento, sí, con los gastos de la casa. Las cuentas corrientes muchas veces no tienen cuenta corriente de la empresa. Entonces tienen su cuenta corriente, que es la que administra todo. O sea, le pagan directamente la banca, a ellos. Hay que hacer un llamado también a la banca en ese sentido, porque en el fondo, claro, uno quiere empezar a emprender y te piden una carpeta tributaria. Y tú de verdad estás partiendo con un emprendimiento que jamás ha vendido, porque queréis partir con algo, ¿cachai? Y quizás tenías un posible negocio o un buen negocio, y la banca, claro, a veces te cierra la puerta, ¿cachai? Entonces, ahí Banco Estado, bueno, BCI con la banca NAS, ha hecho como un poco un avance en alguna medida en ese sentido, en abrir un poco la puerta a quienes están tratando de partir. Pues, ¿sí? No todo puede ser operación de riesgo y analizar números fríos.
¿Cachai? Hay que tratar de tener un poco más de política pensando en dar la oportunidad a quienes quieren surgir. Y ahí nunca hay que olvidar que quienes son grandes empresas, grandes empresarios o empresarias en nuestro país, fueron un pequeño o microemprendedor o microemprendedora. O sea, y eso es como el sueño, ¿cierto? El sueño, hay que apoyar a la micro, la pequeña emprendedora o emprendedor con el sueño de que llegue a ser mediano y que llegue a ser grande, y que a esos que están partiendo, que nunca olviden que ahora quienes son grandes fueron tan pequeños como ellos o como ellas ahora, y que no pierdan ese sueño, y que ojalá de escuchar a quienes son grandes empresarias ahora, que animen a mujeres contándoles que ellas eran exactamente igual. Y lo otro, Álvaro, que es muy importante, el tema de la capacitación. Yo creo que sobre todo a las mujeres de menores recursos, es capacitarla en herramientas digitales, en tecnología, en fin. O sea, tenemos un trabajo enorme por hacer, pero yo creo que también es un sueño muy bonito que ojalá construyamos entre todas las organizaciones que trabajamos por esto. Oye, una última pregunta antes de irnos al corte. ¿Es verdad que las empresas que tienen presencia femenina o equidad de género son más productivas o mejor rendimiento? Sí, por lo menos lo dice McKinsey, que... Eso es lo que leí. Vaya que no ya. Cuéntanos bueno, eso, ¿qué opináis? McKinsey ha sacado distintos indicadores, entonces, pero por lo menos dice que a lo menos un 25% más de ROE, de rendimiento de capital, va a tener tu organización si tú tienes una mujer en los equipos directivos. Entonces hace una investigación grande en 300 organizaciones de Latinoamérica y ve cómo les fue, y exactamente de las que tuvieron a lo menos a una mujer en su comité ejecutivo les va mejor en sus resultados finales de productividad. O sea, no es exactamente causal, pero sí uno podría sacar una tendencia. Interpretación. Oye, ¿qué tiene la mujer que no tiene el hombre que puede ser un aporte importante o que es un aporte importante mejor a nivel directivo en una empresa? No, igual a mí no me gusta hablar de los hombres tienen esto, las mujeres tienen esto otro, porque yo no sé, ahí hay varios TED Talks que hablan de esto de por qué se consideró siempre el cerebro de la mujer como inferior, y que la mujer tenía que estar, esto de hace siglos, digamos, pero que todavía hay desde Aristóteles. Claro, exacto. Que decía que tenían que apoyar al hombre en toda su vida, o sea, y de hecho hay uno escucha a Rousseau, o sea, uno ve las citas de Rousseau que eran terribles, digamos que te dicen como la mujer tiene que estar al servicio del hombre en lo laboral, entonces siempre se pensó que el cerebro de la mujer era inferior. Bueno, una costilla... Exacto. O sea, entonces, llévalo a todo plano. Entonces, claro, cuando dicen en la organización la mujer aporta la habilidad blanda, no, yo no estoy de acuerdo con eso, pero sí creo que hay que tener equipos diversos, inclusive porque si están las personas tomando las decisiones son todas iguales, definitivamente no están representando a la sociedad. Y segundo, se pierden estas miradas distintas, que puede ser porque vienes de otra industria, que no son todos ingenieros, o porque también se da una mejor visión más integrada. Pero cosas típicas que uno menciona con el multitasking, que capaz, a mí me pasa en mi casa en todos lados, que yo de verdad puedo hacer menos cosas, soy más limitado para eso, y yo de verdad encuentro que la mujer es como mucho más, tiene una visión mucho más general. Yo creo que son sesgos. No, tú eres más limitado porque la cultura te ha permitido desarrollarte y enfocarte solamente en otra cosa. En la medida que la cultura te obligue a tenerte que desarrollar en otras áreas a la vez, tu cerebro va a ser capaz de desarrollarse en muchas áreas a la vez. Bien, vamos a ir entonces a un corte. Estuvimos hablando con la Gracia antes que llegara ahí, Fran, así que ya decidimos la canción que vamos a pedir, ¿cierto, Gracia? Sí, es Flowers de Miley Cyrus. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't want to leave you, I didn't want to lie, started to cry but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for
Porque no basta con tener buenas ideas si no lo damos todo para que sucedan. Seguimos con Chile al Hombro, el show de los emprendedores, junto al periodista Álvaro Izquierdo, acá en la Metro. Bien, ya estamos de vuelta con este segundo bloque. Seguimos conversando con la periodista emprendedora y fundadora de Boom Up, Gracia Dalgalarrando, y con la abogada cofundadora y presidenta ejecutiva hoy día de Chile Mujeres, Francisca Yuneman. Vamos a abrir con una pregunta muy precisa. ¿El ser madre es un desincentivo a la contratación femenina? La que quiera comienza. Es un desincentivo a la contratación femenina porque en Chile las leyes laborales encarecen la contratación femenina. Y la principal ley, que es lo que tanto hemos insistido, que ya lo tocamos en el primer bloque de esta conversación, es el artículo 203 del Código del Trabajo sobre sala cuna. ¿Qué te dice en nuestro Código del Trabajo, en ese famoso artículo 203? Le dice, usted empresa no va a tener que pagar sala cuna, pero si usted contrata a la mujer número 20, usted va a tener que pagar sala cuna, aunque esa mujer número 20 ni siquiera tenga hijos, ¿ya? Entonces, ya antes de la pandemia, Álvaro, solamente el 14,6% de las empresas contrataba a 20 mujeres o más. La meta de la empresa es no llegar a contratar a la mujer número 20, y además de la injusticia que se excluye del derecho a sala cuna a todas las madres, y a los padres también, y a todas las madres que no trabajan de forma dependiente en empresas con 20 o más mujeres contratadas. Entonces, bueno, y además, si es que nosotros nos vamos a todos los derechos maternales, la mujer tiene 7 derechos y el padre tiene por sí mismo solo 3. Entonces hay un desequilibrio entre la maternidad y paternidad de costos directos o indirectos. Por ejemplo, la sala cuna es un costo directo, pero hay otros costos que son un poquito más indirectos, como por ejemplo el pre y postnatal de la mujer, que es un subsidio. Es un subsidio, pero finalmente igual esa persona se te ausenta, igual tienes que buscar reemplazo, o si no tienes reemplazo, el resto del equipo asume eso, y como hablábamos también recién, no se puede considerar un postnatal paternal propiamente tal 5 días pagados por la empresa para el padre. Entonces, todos esos desequilibrios, el fuero es feroz también como desincentivo a la contratación de mujeres, y obviamente tiene que existir fuero. Pero en fin, no hay ninguna duda que la maternidad es un tema y es una barrera para el desarrollo laboral de la mujer. Eso está en todo el mundo. Claudia Golding, ¿cierto? La Nobel lo evidencia, pero en Chile es especialmente agudo por el desequilibrio que tenemos entre leyes maternales y paternales. Ya, pero ¿qué pasa ahí? Porque esos son los hechos, ¿cierto? Es lo que hay, pero ¿cómo se llega a armar o a redactar una política como esa que tú estás hablando de sala cuna, con tan poco conocimiento, sin escuchar quizá a expertas como usted y muchísimas otras que trabajan permanentemente con mujeres? ¿Qué es lo que está fallando entonces a nivel legislativo, incluso a nivel ejecutivo, a nivel de Estado? La política, eso es lo que falla. Todos llegamos a lo mismo siempre. Todos llegamos a lo mismo siempre. Lo que falla es la política. Hay totalmente acuerdo transversal. No hay nadie que sea una persona experta en empleo que no te diga que la primera reforma legal que se necesita es la sala cuna. Por ejemplo, estuve en un conversatorio recién también ahí en Red Activa con la ministra de la Mujer sobre el proyecto de ley de equidad salarial que van a presentar, y ahí en fondo está perfecto, pues ya existe una ley de igualdad salarial, el Código del Trabajo, que no va a dar ningún resultado, ni la ley vigente, ni un proyecto de ley, si tú no reformas las leyes que encarecen y incentivan la contratación de mujeres. Esa es la gran reforma a la equidad salarial, es reformar sala cuna, desvincular el costo de sala cuna y la contratación de mujeres, hacerlo a través de una cotización adicional lo más baja posible para no encarecer la contratación, pero hay que partir por ahí. Todo lo demás no te va a dar resultado vincular a los padres. Claro, si tú no nivelas los derechos maternales y paternales y si no reformas las leyes que encarecen y incentivan la contratación de mujeres. No hay ley de equidad salarial que vaya a dar resultado. Oye, Fran, y desde Chile Mujeres, ¿ustedes han tratado de empujar esto? ¿Han tratado de hablar con parlamentarios? ¿Ha hecho el lobby vivimos en eso. ¿Y qué pasa a tu juicio? ¿Cuál es el freno ahí?
Ya Mira, yendo más allá del concepto de la política, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que a tu juicio frena eso y no permite avanzar? ¿Desconocimiento, desinterés? Nosotros en Chile, mujeres que trabajamos por la igualdad de derechos y oportunidades laborales, las mujeres en Chile a través de políticas públicas y empresariales, porque las empresas pueden hacer muchas cosas por sobre la ley, que eso es lo bonito, ¿ya? Pero en temas de políticas públicas nosotros vivimos trabajando los proyectos de ley, trabajando indicaciones, en el debate legislativo, y todo el mundo sabe que esta es una reforma, es la primera y hay que sacarla adelante. Entonces realmente si tú no tienes un liderazgo con una convicción enorme, esto no va a salir para adelante. O sea, para mí es un tema, el problema es un problema de liderazgo, es un problema que es difícil porque hay gremios que obviamente no están interesados en esto, porque en el fondo se te potencian más las salas cunas privadas, pero también hay que fortalecer las salas cunas públicas. Pero eso es ser líder. O sea, yo creo que ser líder es sacar adelante una reforma compleja como sala cuna y jugárselas por eso. Y para nosotros, para Chile Mujeres, o sea, todo lo demás es aire. O sea, a nosotros no nos convence ninguna reforma legal en pos de la mujer que vaya a ser efectiva mientras esto no se logre. Oye, gracias. Y a tu juicio, en esta misma línea, ¿tú crees que el Estado ha cumplido la expectativa de WOMAP o de Chile Mujeres o está muy en deuda? ¿Cuál es tu evaluación? A nivel de Estado, más allá del gobierno. Yo creo que han habido muchos avances, o sea, y acá siempre como una perspectiva más de positivismo, digamos, en tema de postnatal, por ejemplo, de mujeres, estamos mucho mejor que en muchos otros países, porque tenemos el de los 6 meses, Estados Unidos, hay que recordar que no tiene, o sea, hay países que uno no sabe que realmente no hay postnatal para la mujer. Entonces, ahí definitivamente pasa lo que dice la Fran, que la Claudia Goldin hoy día está muy de moda porque ella es el Premio Nobel de Economía, que justamente estudió estas brechas, o sea, y lo estudió por cada país, y en el caso de Chile es un 30% menos de ingresos generan las mujeres respecto de un hombre en igual situación, o sea, cuando tienen un hijo, la mamá deja de ganar un 30% de lo que estaba ganando y el papá sigue igual. Entonces, eso es... Ahí generaste la una distancia brecha, brutal. una brecha gigante y que no hay forma de remontarla. O sea, y esa brecha te va a acompañar no solo cuando el niño nace o la niña nace, sino que durante toda esa infancia, y probablemente va a ser muy difícil de que llegue al punto que estabas antes. Entonces, cuando hablan, no, en esta empresa o en esta organización, nosotros no discriminamos, esa palabra, o a los hombres se les potencia igual que a las mujeres, claro, pero hay que tener ojo, porque son mamás y papás, y en general las políticas que tienen además son solo para mujeres y no para los papás. Y ahí es claro, yo también estoy súper de acuerdo en que en el momento que tengamos un postnatal para hombres, yo creo que en ese momento en que realmente va a cambiar la situación en Chile. O sea, que tú, como algunas organizaciones hoy día tienen, no sé, Nestlé, AB InBev tienen 6 semanas para los hombres obligatorios. Increíble. Pero son 6 semanas igual. O sea, uno dice, nosotros, claro, porque la guagua, digamos, a las 6 semanas, ya, generaste un vínculo. Y eso yo creo que te lo agradezco, porque yo siempre cuento esta historia, que cuando íbamos a tener a nuestra primera guagua con mi marido, yo me había leído hace poco el libro de la Sheryl Sandberg, que ella era co-founder de Facebook, hoy Meta. Y ella en Lean In, que se llama este libro, vamos adelante, que está muy bueno, igual que se lo recomiendo a todas las mujeres que nos estén escuchando que lo lean, los hombres también. Dice que es importante tener las conversaciones antes, o sea, ya estoy ya llevándolo al plano como de la familia, digamos, es importante tener las conversaciones antes de que tú tengas los hijos. Entonces, de quién se va a quedar con ellos cuando tenga que ir al doctor, cuando se enfermen, claro, bueno, y yo, por ejemplo, tenía muchas, estaba esperando guagua a punto de tenerla, y tenía muchas discusiones con mi marido de quién le iba a cambiar los pañales, que es una cosa súper pedestre. Uno pensaría que, bueno, hoy día los hombres cambian los pañales, más no, o sea, bueno, y entonces como llegamos a tal nivel de tensión que efectivamente cuando ya nació la guagua, mi guagua, digamos, obviamente le cambié los pañales, pero... Y hay expertos en cambiar pañales. Hubo resistencia. Hubo mucha resistencia. Y yo digo, eso es una pequeña punta, digamos, que uno puede pensar del tema de la corresponsabilidad. O sea, en el momento en que logremos que los hombres y las mujeres tengan igual responsabilidad en el hogar, ahí efectivamente nosotros vamos a poder salir todos juntos en iguales condiciones al mundo laboral. Oye, que lo de los pañales, a mí me pasó con el segundo, que como que se me había olvidado, pero el cerebro inteligente y puede borrar las cosas
Negativa. Traumática, No, dices tú. traumática es la palabra. No, o sea, al final, oye, las despertadas igual son traumáticas para uno, que no estaba acostumbrado. Bueno, con el primero ya todo bien, pero fue como que el primero tiene 7, el segundo tiene 3, entonces pasó un tiempo considerable. Y cuando ya estábamos con el segundo, un día mi señora, la Joche, me dice, oye, hay que cambiar pañales. Y como que me quedé como, te juro, no que no quería, sino que fue como, ¿ah? Y le dije, se me había borrado esto, de cambiar pañales y despertarme en la noche y hacer las papas y en verdad la pega de Bueno, y papá ahí la es- mujer es tiene lo que se heavy. llama la carga mental, que finalmente uno está además en el Perdón. día a día pensando en todas las actividades, tareas, todo lo que se relaciona, no sé si lo dijo que hay que llevarlo al fútbol o que, no sé, lo tienen que ir a buscar de no sé a dónde, hay que comprarle el remedio, hay que darle la dosis del remedio. Y en eso, en general, es mucho tiempo que uno destina, habitualmente también en esto, en el día laboral, digamos. Eso le decimos planificación estratégica en mi casa. Ah, claro. Bueno, sí. A eso me refería hace un rato atrás, ¿cachai? Que a eso me refiero con esta visión mucho más integral de las cosas. Pero uno está con la doble presencia, que también se llama que está ahí en el trabajo pensando en las cosas que tienes que hacer en el hogar, digamos, y después cuando llega al hogar estás pensando en las cosas que tienes que hacer en el trabajo. Bueno, pero eso habitualmente se le sobrecarga, o sea, valga la redundancia, a la mujer. Y es algo como una actividad que es importante de quizás transmitirla, de que tenerla presente, porque cuando uno empieza a generar estas conversaciones también a nivel de mis amigos, de mis familiares, después en el trabajo uno también se va convirtiendo en algo que nosotros promovemos mucho, que es ser sponsor de Kia. O sea, en la medida que yo también leo, me formo, veo, no sé, películas del tema, también yo puedo llegar a mi organización a promover cierta... Una embajadora. Embajadora, sí, porque uno después llega a la organización y te das cuenta que hay interrupting, no sé si conocen el término, que es que uno habitualmente No, las mujeres... explica todo lo que hay que explicar acá, por favor. Los términos que son en inglés, sobre todo. El interrupting se le llama que a la mujer habitualmente las interrumpen más. Pero eso también viene digamos, de los simios, digamos, de más atrás, porque se piensa que la mujer lo que dice... Primero se piensa que la mujer habla mucho y que no es cierto, digamos. Y hay unos estudios, por ejemplo, de las senadoras en Estados Unidos que hablan más, son vistas como más incompetentes que las que hablan menos, y mientras que los senadores hombres que hablan más son vistos como más competentes. Entonces son un sesgo completamente. Ya se me fue el punto donde íbamos. Bueno, ayúdame, Álvaro. Estamos... No, muchas, no sé. Yo también me perdí, perdón. Ya se nos está cagando más encima el bloque, Grace. Oye, yo me quedé con algo metido. ¿Cómo lo hace Estados Unidos, por ejemplo, que no tiene postnatal? ¿Cómo lo Sí, hace? increíble. ¿Qué Ya, pasa ahí? y me acordé del punto anterior. Entonces estábamos hablando del interrupting. A las mujeres las interrumpen más en contextos laborales. ¿Ya? Eso es que uno está dando una idea y habitualmente no te dejan terminar la idea, y también te pasa que un hombre toma tu idea. Eso se llama el appropriation, y se apropian de tu idea. Entonces ahí, por ejemplo, Michelle Obama le decía a su gabinete, cuando ella era primera dama, que amplificaran. O sea, cuando una mujer daba una idea, en este caso, o sea, qué potente es lo que está diciendo la Fran, y así uno recuerda que esa idea, le da el crédito, que esa idea era de ella. Y otra situación que pasa mucho es el mansplaining, que a las mujeres que podemos ser expertas en un área, un hombre nos explica algo de manera condescendiente. Entonces, estas son microagresiones, situaciones cotidianas que se dan en contextos laborales, pero que también nos van restando autoridad, no nos permiten ir avanzando, que nos validen en nuestros contextos laborales, y que también vayamos pudiendo acceder a mejores oportunidades. ¿Y cómo lo hace Estados Unidos? Realmente es súper difícil para las mujeres. Habitualmente se salen de la carrera. O sea, o pagan unos daycare que son súper caros, porque todo lo que tiene que ver con preescolar no está dentro del sistema. Pero claro, después tienen las escuelas públicas que son muy buenas y que... Bueno. No, y además Estados Unidos es un mercado laboral completamente distinto al chileno. O sea, es un mercado laboral súper dinámico, que la mujer se puede salir por la maternidad, pero la acogen de vuelta. En cambio, el chileno no te acoge de vuelta. Ese gran problema. ¿Y por qué no te acoge? Nomás. Claro, tú perdiste. Entonces, son realidades que tiene cosas... Claro, falta de derechos por una parte, pero a la vez, al no tener tantos derechos, volver a contratar a esa mujer tampoco tiene tantos derechos asociados. Bueno, y en fin, funcionan súper distintos, pero claramente la tasa de empleo femenino en Estados Unidos es más alta que la chilena. O sea,
hay algo acá que no funciona, que allá sí está funcionando. Oye, Fran, tú que te has metido harto en política pública, iniciativas como, por ejemplo, que fue hace poco la extensión de las vacaciones de invierno de los niños, en el fondo contribuye negativamente a lo que estamos conversando, ¿no? O sea, ¿fue el año pasado o el antepasado cuando adelantaron las vacaciones de invierno? Este año están adelantadas. Sí, pero este año lo hicieron con tiempo. Sí, exacto. El año pasado fue más repentino. El año repentino, sí. Bueno, ese repentino, la verdad es que nosotros ayer en Chile Mujeres pusimos el grito en el cielo. De hecho, el presidente salió a pedir perdón por haberlo hecho, porque ahora se adelantaron, pero se planificó con tiempo. Ahí fue de un minuto para otro porque había muchas enfermedades. Y lo que se logró en ese minuto fue decir cómo además que está el tema, ¿cierto?, de la transversalización de género del gobierno, el tener perspectiva de género en las distintas políticas públicas, decisiones que se va tomando. Y esto fue como la decisión que menos perspectiva de género tenía, porque de un día para otro, ¿qué haces tú? Claro. O sea, ¿quién va a dejar de ir a la pega? La mujer va a dejar de ir a la pega. Más que tenemos una cantidad muy importante de hogares monoparentales donde hay una madre con niños, el padre no está. O sea, entonces ni siquiera está la opción de quién se queda. El padre no está en una proporción muy significativa de los hogares chilenos, y lo que se hizo ahí en ese minuto fue que igual se dejaron abiertos la escuela, colegios públicos, salas cunas públicas, jardines infantiles, para que las mujeres y los padres también, en aquellos casos que se hicieran responsables, pudieran, ¿cierto?, quedar como lugares de cuidado, por más que las clases propiamente tales no se les estuviera enseñando. Y eso es súper importante porque nosotros tenemos que transitar a varias cosas. Uno, cierto que la presencialidad laboral converse más con los horarios de los colegios, escuelas, salas cunas, jardines infantiles, que en Chile no conversan en nada. ¿Para qué hablar lo que son las vacaciones escolares? Hasta las reuniones te las ponen a ese horario que son ridículos. 7:30 de la tarde. Sí. Que es como, bueno, ¿y qué hago? No, o sea, 8:30 de la mañana también, es como que igual te entorpece todo, sí. Fíjate que nosotros tenemos, o sea, los niños tienen 3 meses solamente en el verano, sin contar, y las personas dependientes tienen 3 semanas, 15 días hábiles. Entonces, es muy importante que en temas de políticas públicas se fortalezca y se amplíe el programa 4.7. El programa 4.7 es una muy buena política pública que nace en el gobierno de Piñera 1, y que luego se mantiene con Bachelet 2. ¿De qué se trata? Cuenta un poquito. Se trata que, en el fondo, los colegios y las escuelas públicas estén abiertas desde las 4 de la tarde hasta las 7, justamente para que las niñas, los niños se puedan quedar en estos lugares haciendo deporte, preparando sus pruebas, haciendo sus tareas, y luego cuando la madre o el padre sale a su trabajo lo pueda recoger. Es decir, que no queden estos niños solos, porque nadie sabe dónde están. Muchas veces llegan a barrios inseguros. Entonces ahí donde viene la deserción laboral femenina, ahí donde viene la informalidad, ahí donde viene el emprendimiento precario. Y también de parte de los niños que se metan en droga y en problemas. O sea, entonces este programa 4.7 es algo que ya existe, funciona, pero hay que expandirlo. No, funciona, está operativo, pero hay que potenciarlo porque no es suficiente. Están cierto algunos colegios, algunas escuelas, pero tiene que ser una política pública de primer nivel este programa 4.7, y eso te puede cambiar la realidad femenina de una forma muy potente, y hay que escalarlo, ya está. Entonces, eso yo creo que podría aportar, pero un montón a las posibilidades de empleo formal de las mujeres. Oye, y hablando de desigualdades, ¿qué opinan ambas de la sociedad conyugal, por ejemplo, que no permite a las mujeres administrar los bienes? Bueno, yo vengo trabajando en la sociedad conyugal desde mi tesis universitaria en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica. Desde ahí, de todo el proyecto de ley que se está discutiendo todavía, trabajé en él como asesora legislativa del entonces CERNAM. Todavía ni siquiera existía el Ministerio de la Mujer, o sea, para que veamos la cantidad de años que esto... Está un régimen matrimonial que nace junto con el Código Civil en 1855.
donde la mujer era relativamente incapaz. Y es un rezago que existe hasta el día de hoy en que la mujer es relativamente incapaz, aunque se haya sacado del Código Civil expresamente que la mujer es relativamente incapaz. Y eso es nuevamente volvemos a cómo la política ha fallado, porque, bueno, pero se puede aprobar, ya está en trámite. Lo importante es lo que se ha avanzado en la discusión del proyecto de ley de sociedad conyugal, no se puede retroceder, ¿ya? Porque lo que nosotros, o sea, no solamente nosotros, sino que todo el debate, las personas parlamentarias que se la han jugado muchísimo por este proyecto de ley, parlamentarios también que creen en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, nosotros se logró entre todos que realmente hubiese una mayor separación entre lo que administra hombre y mujer y que concurran conjuntamente en ciertos actos que son realmente relevantes para el matrimonio, porque hay gente que está casada, quienes están en sociedad conyugal, el régimen matrimonial legal de Chile. Y en ese sentido, todo lo que significa comprar, vender, la autonomía económica, que la puedan tener de forma independiente, por ejemplo, vender un bien raíz, una casa, un departamento, un campo, una parcela, deban concurrir los dos. Pero esa autonomía que se ha logrado, y no que uno de ellos sea el administrador de la sociedad conyugal a elección de ambos. Eso sí que es machista. Ya, pues que eso, ahí tenemos un riesgo, que hay algunos que están queriendo volver a eso y que se diga, no, porque nosotros no estamos diciendo que tiene que ser el hombre, tiene que decir que cualquiera de los dos, elección de ellos. Pero eso no es correcto, porque en una sociedad machista como la nuestra, van a decidir que más hombres sean administradores de la sociedad conyugal. Entonces, ahí, por favor, a las parlamentarios, que no se retroceda en eso, en lo que se ha logrado, que se mantenga la independencia de la mayoría de los actos de administración y que concurran ambos, solamente en los que son realmente importantes, como la disposición, por ejemplo, de bienes raíces. Gracias. La autonomía económica, entonces, parece ser como la piedra angular de este camino. Claro, es clave, sobre todo, como decía la Fran, que en estos hogares monoparentales, si no tienes un ingreso recurrente, ¿cómo subsiste? Entonces, de ahí empiezan todos los bonos del Estado, el bono para la mujer, digamos. Entonces, ahí están las dificultades. Ahora, igual, a mí me parece interesante hablar de estos sesgos que permean, como solo recordar en las acciones cotidianas, o sea, el mismo hecho de la sociedad conyugal, pero también uno lo puede llevar a como era la mujer vista como relativamente, o sea, en realidad legalmente era relativamente incapaz, no podía administrar bienes, tampoco podía abrir cuentas corrientes. Entonces, ¿cómo yo como emprendedora voy y abro una cuenta corriente? Y eso yo creo que, aunque cambió, digamos, en algún momento igual sigue subsistiendo. O sea, el momento que yo fui a abrir la cuenta corriente para mi empresa, al banco, me dijeron que mejor volviera con mi papá como aval. Entonces yo dije, chuta, esto es porque soy mujer, y eso todavía hoy día subsiste, y para como llevando de la política pública, digamos, lo importante, cómo impacta en el día a día. Y yo me acuerdo que yo venía como con todo el empoderamiento femenino, de vuelta a Estados Unidos, de haber estudiado un posgrado, y de repente como estas cosas así como tan chocan, tan pedestre, digamos, como que no puede abrir la cuenta corriente porque no tiene un hombre aval al lado tuyo. Entonces igual como recordar que sigue subsistiendo. Y yo no sé si nos va a dar el tiempo pero para hablar, ¿no? No, pero para hablar de qué, dale, el tema de acoso, que es un tema importante. Tenemos un minuto, no creo que lo alcancemos a abordar de muy buena forma, pero si queréis aprovechar el minuto para... Solo decir que la ley Karin entra en vigencia a partir del 1 de agosto y que todas las organizaciones, todas las empresas van a tener que tomar... en este caso, hacer su protocolo, y que puede ser que si en tu caso tienen más de 10 colaboradores, vas a tener que tenerlo en tu reglamento interno, y si tienen menos de 10 colaboradores, ponerlo en el contrato. Y no solo el protocolo, sino que empezar a crear espacios laborales que sean sanos, saludables, que prevengamos. O sea, nosotros hablamos con muchas empresas, muchas corporaciones, que uno se da cuenta de que el buen trato no es la norma. Que se gritan, que se habla con garabatos constantemente, que se dicen cosas a la ligera que en realidad no debiesen ser tomadas tan a la ligera. Entonces, qué importante es que vayamos creando esta cultura donde nos respetemos. Sí. Bueno, y ahí con Chile Mujeres y WUMAP estamos trabajando
un programa de capacitación. ¿Tenemos una primicia? Sí, estamos trabajando. ¿Se viene? ¿Se Para acá, sí. A ver, Tenemos dos una premisas. noticia. Vamos, a ver, anunciemos entonces. Anunciemos. Bueno, uno, que justamente GUMAP y Chile Mujeres estamos desarrollando un programa para capacitar a todas las personas de la organización, porque las empresas van a tener la obligación de capacitar a las personas en prevención de acoso laboral, sexual y violencia en los lugares de trabajo. Así que estamos uniendo el conocimiento técnico de Chile Mujeres, legislativo, de evidencia, con toda la experiencia que tiene GUMAP de hacer talleres, de trabajar, ¿cierto?, con las personas de carne y hueso, porque nosotros estamos más en el tema de las políticas públicas, entonces estamos juntando estos dos expertise de las organizaciones, así que estamos ahí desarrollando, que yo creo que va a ser un proyecto muy bonito. Y también contarles que el 31 de julio, porque la ley, Karin, empieza a regir el 1 de agosto, lanzamos la OIT y Chile Mujeres, la guía de prevención y trato del acoso laboral, sexual y violencia en lugares de trabajo, una guía que estamos desarrollando en base a preguntas y respuestas que une la ley, la circular de la Superintendencia de Seguridad Social y el reglamento. En base a estas preguntas y respuestas de forma simple, va a ser el primer instrumento que lo va a tener todo en uno, ha sido un trabajo de meses y meses y meses, y también lo vamos a poner a disposición de todas las organizaciones y de todas las personas para que se informen, para que aprendan, y en estas capacitaciones que vamos a hacer Chile Mujeres y GUMAP vamos a hacer entrega también de estas guías y vamos a enseñar a usarlas, que también no requieren tanto porque van a ser bastante de uso bastante simple, que esa es la gracia, porque las leyes generan mucha incertidumbre. Bien, pasado el dato entonces, bien la primicia, ya sabemos ya, estemos atentos. Queremos agradecerles por haber estado acá hoy día con nosotros, tremenda conversación, muy profunda, muy interesante para muchas personas. Para las mujeres que las están escuchando, ¿dónde pueden encontrar las redes sociales, en la página web, para que sepan? Sí, bueno, en chilemujeres.cl, que nos sigan en Instagram, que nos sigan en LinkedIn, en Twitter, en todas las partes, porque ahí vamos subiendo también todos nuestros estudios, el informe laboral mensual que hacemos Zoom de género. Tenemos un montón de evidencia, está todo a disposición gratuita de todas las personas que quieran descargar todo nuestro trabajo. Perfecto. Y en gumap.cl, GUMAP se escribe WOOMUP. Y ahí para todas las organizaciones, empresas, las personas que trabajan en las áreas de recursos humanos pueden acceder también a conversar con nosotros para ver programas que pueden ser desde mentoría, talleres, programas de atracción de talento femenino. Tenemos una batería clave para poder desarrollar a las mujeres dentro de las organizaciones y lograr espacios con equidad de género. Y para las emprendedoras también se pueden ingresar también o mandar un mail a contacto@gumap.cl, porque tenemos este programa que es el GUMAP Emprende, donde las acompañamos durante 6 meses y después quedan igual en la red, donde tienen mentorías con 2 mujeres, una que es como su mentora principal y otra una mentora especializada, y van creando también redes con las mismas emprendedoras. Bien, pasados entonces los datos, llegamos al fin de este programa. Yo también tengo que mandar saludos a Daniela Muñoz, que me escribió el otro día también, así que ahí cumplo con el saludo y llegamos hasta el fin de este programa de Chile al Hombro, el show de los emprendedores de Chile. Muchas gracias a todos por acompañarnos y esperamos pillarnos el próximo sábado a las 12 del día para seguir conversando de emprendimiento, de pymes, que son los que mueven a nuestro país. Chao, nos vemos. Chao. Esta pyme llamada La Metro cierra las cortinas solo por hoy. Chile al Hombro, el show de los emprendedores, vuelve al trabajo el próximo sábado justo al mediodía, cuando nos conectemos nuevamente con más historias de vidas e inspiradores testimonios de éxitos y aprendizajes en voces de sus verdaderos protagonistas, acá en la 95.9. Chile al Hombro, el show de los emprendedores, es otro emprendimiento familiar de La Metro.